Saludos amigos, saludos amigas. Estamos en otra entrega de Enrique en línea, en la entrega sabatina. Enrique Fernández no está en la conducción de En línea porque se encuentra en una situación especial que le impide estar en la conducción de En línea. Pero sigue muy atento a lo que ocurre en la producción, sobre todo tiene la oportunidad de chequear y compartir contenido de la entrega de Enrique en línea. La semana va a terminar y comienza la semana siguiente con el tema combustibles, que en la República Dominicana, como ustedes saben, los combustibles se convierten en un dolor de cabeza para los usuarios, en este caso los transportistas, las empresas y las personas individuales, o sea, la colectividad que es propietaria de vehículos de motor. Y ocurre que en la República Dominicana los combustibles se mantienen altos. Eso es lo que explica que el gobierno durante las últimas semanas ha estado anunciando subsidios extraordinarios para mantener los precios en una franja que denote cierta estabilidad porque la gente se inquieta cuando suben los combustibles. Inmediatamente eso tiene un impacto porque los consumidores que tienen la oportunidad, en este caso las empresas, ese costo que les representa una variación en los precios de los combustibles, lo transfieren a los consumidores de los productos finales que producen o los servicios que ofrecen. Y de ahí la importancia de la estabilidad en los precios de los combustibles. Pues en esta semana, en la República Dominicana, de nuevo, el gobierno anuncia que va a mantener un subsidio extraordinario de 650 millones de pesos para mantener la estabilidad. Eso explica que, por ejemplo, un combustible como las gasolinas, la gasolina premium, la gasolina regular, la premium va a mantener su precio de 293 pesos con 10 centavos y la regular de 274 pesos con 50 centavos. Ese es y ha dicho el Ministerio de Industria y Comercio que esos son los precios que se van a mantener, es decir, que no hay variación en la próxima semana en República Dominicana. Los precios de los combustibles, los principales, se mantienen sin variación. Gasolinas, los distintos tipos, en el caso de la gasolina premium, que son los combustibles de mayor consumo. Esto es importante porque no le agrega una nueva preocupación a los ciudadanos y ciudadanas y a los usuarios de los servicios en la República Dominicana. Esto explica la importancia de que los precios puedan mantener cierta estabilidad en República Dominicana. Entonces, esto es muy importante, esta información. Lo que sí llama la atención es que siempre cuando se da esta información se le da un toque, un poquito de salsa política. Y con anunciar sencillamente que se mantienen los precios y que el gobierno aprueba un subsidio extraordinario, es lo más importante, es lo que le interesa a las personas. Luego vienen los adornos no, porque la gente lo primero que te pregunta es cuál es el precio, cómo se van a vender. Y ahí centra su atención. Pues lo bueno es eso, que en la semana próxima vamos a tener los mismos precios de la semana anterior en productos como la gasolina premium, la regular, en la República Dominicana. Otra nota también importante que ha estado ocurriendo en República Dominicana es el tema con los productores. Ustedes saben que el cierre de la frontera con Haití ha dado lugar a situaciones nuevas.
porque los productores, por ejemplo, de huevos de República Dominicana han dado la información de que colocan en Haití, o los haitianos vienen a buscar a la frontera el 25% de su producción. Eso explica que en este momento tienen una presión muy grande, porque desde el momento que se cierra la frontera, ellos no están colocando su producto en la República de Haití. La República de Haití, que lo único que tiene que hacer es el transporte, lo hacen por la vía terrestre, cruzar la frontera y colocan el producto en la vecina república. Hay mucha preocupación en el sector agropecuario, porque de un lado están, usted sabe que un huevo tiene una vida muy efímera para calidad, consumo, aprovechable, porque con poco tiempo empieza a descomponerse, y en el momento que un huevo se descompone o está en descomposición, usted no va a encontrar ningún consumidor que lo va a comprar, incluso le va a huir. Eso es lo que explica que los productores son los primeros que se cuidan de no permitir que se coloque un huevo dañado en el mercado. Procuran siempre ofertar un huevo de calidad. Eso explica que Haití es un gran consumidor de huevos de República Dominicana. Esa nota, los productores hablan de que las pérdidas ascenderían a 500 millones, la que ya tienen por los efectos del cierre de la frontera. Y esto, de nuevo, lo que plantea es que la República Dominicana tiene que llegar el momento de que medidas importantes se pudieran compartir con la población, y que los mismos integrantes del sector agropecuario fueran los primeros en darle informaciones al gobierno correctas de si es favorable o no favorable una medida en un momento determinado. Claro, en el momento que se produce la medida, en el país se respiraba un ambiente de mucha presión, y todo el mundo enfilaba la atención al gobierno, porque planteaba lo que ocurre en la frontera es lo que el gobierno ha permitido. Y esto al gobierno le generó mucha presión. Eso explica esa medida anunciada del cierre de la frontera de una manera sorpresiva. Sin embargo, luego vienen a verse las consecuencias. Y es lo que este diferendo que se ha producido entre Haití y República Dominicana, y que el punto que detona el problema es el canal que de manera unilateral los haitianos, de un lado grupos privados, autoridades oficiales, porque ya ustedes han visto lo que ha dicho el primer ministro de Haití, el señor Ariel. Él ha defendido el proyecto del canal, sin tomar en cuenta que la República Dominicana y Haití tienen un tratado que compromete a las dos naciones a no actuar de manera unilateral en el caso de que se pueda afectar ese río. Siempre vienen a buscar la vuelta de que si se hace esto, se hace lo otro. No, lo más importante en esto es, desde un principio, debió haber quedado claro, es que sencillamente las partes lo que tienen que acogerse es a lo que establece el tratado suscrito entre República Dominicana y Haití, el tratado de 1929, que es preciso, muy preciso en su artículo 10, y sobre esa base actuar. En Haití, esto que el mejor ejemplo es lo que el primer ministro, que cuando hace esa declaración, este señor, lo que está es en su proyecto político,
porque Haití vive una crisis que se agudizó tras el asesinato del presidente Moi. Una vez el presidente Jovenel Moi fue asesinado por un comando armado que entró a su residencia y lo asesinó. En Haití es una situación de mucha confusión, al grado de que las bandas florecieron tras el asesinato de Moi. Han florecido en Haití y usted se encuentra con unas autoridades que no son garantes del orden. Estas bandas han tomado múltiples espacios que cualquiera pensaría, bueno, pero se estará tratando de hacer una prueba para situaciones que no se le dejan ver a la colectividad, porque otra cosa no le explica esto que ocurre. Y después sale este señor que conoce que hay un tratado, que lo que debió haber planteado es que las partes de nuevo tomen la vía del diálogo y que todo se dirima a través del diálogo y tomando en cuenta los acuerdos que existen entre los países. Es elemental. Pero ocurre, él ha tomado el camino de pretender hacerse gracioso con los haitianos, sus compatriotas, porque él no se descarta que todavía cuando se vaya a definir el proceso, él pueda quedar arriba, que pueda él emerger como la figura presidencial que va a restaurar la constitucionalidad en Haití. Eso es partiendo de cómo se comporta. Se comporta de esa manera con República Dominicana, que ha sido muy cortés con él. Esta persona, pero ha reaccionado de esa manera. Y cuando usted tiene autoridades tan irresponsables como ese primer ministro que ha hablado, usted no puede dejarse arrastrar por el ritmo que lleve ese señor. Sencillamente insistir, vamos a reafirmar la decisión de que todo se dirima por la vía del diálogo. Y si se tiene que recurrir, ahí están los tratados de qué partimos. Y ahí se va a establecer si se viola, en qué magnitud se viola, cuando usted actúa de manera unilateral y va a afectar lo que le aporte ese río, el agua que aporte ese río. Hay gente que lo ha querido reducir a lo más simple. Bueno, que República Dominicana lo toma agua de ahí y que los haitianos tienen derechos. No, si se dejan llevar por ese criterio, lo que va a ocurrir que los dos países no van a poder aprovechar la riqueza de agua que le aporta ese río a los dos países. El río Dajabón, o río Masacre, como prefiere decir la gente. Sencillamente insistir que esto tiene que verse conforme a los tratados que han suscrito las dos naciones, Haití y República Dominicana. Y sobre esa base, tomar decisiones. República Dominicana en este conflicto también observa en el detalle que ha estado en un movimiento sola, porque en el caso de la comunidad internacional, los famosos amigos de Haití, en esta crisis, sencillamente han hecho el papel de lo que no estamos ahí y que la República Dominicana solucione su problema. Por esto es que siempre se hablaba de que República Dominicana debe someterse a su constitucionalidad, debe respetar, aplicar su constitución. Ese relajo de la frontera, y ese a dónde ha llegado, al grado de que una de las partes, en este caso el país vecino, se le da de lado y no entiende que hay un tratado que compromete que hay tratados que comprometen a los países y que el derecho internacional tiene normas que nadie puede violentar.
Sencillamente, como lo ha hecho el primer ministro, le habla a la República Dominicana como si fuera un muchacho que le habla a otro, porque no tienen un sentido de lo que son los estados. No entienden que los estados se tienen que respetar. Nosotros no venimos con este juego de algunos aquí a no querer conferir importancia a esta manera de pensar. Usted sencillamente lo que tiene que plantearse es esto: cómo poder conducir este diferendo a una solución que se logre a través del diálogo. Difícil, bueno, tenemos un actor, una parte que en ocasiones no entra en razón. Y si usted adopta una medida, él entiende que usted lo está violentando o que usted no lo está respetando. Sencillamente, cuando los países se comprometen, que suscriben un tratado o un acuerdo, eso sencillamente se respeta. Usted no ha visto que se le ocurra a las naciones civilizadas violentar y pensar que no es nada un tratado internacional. Fíjese que nuestra constitución, la constitución dominicana, fíjese lo que dice: la primacía de la constitución y los tratados que el país ha suscrito. El país se somete y son vinculantes a todos los poderes del Estado. Así actúa. Y ha sido, República Dominicana tiene un historial de un país respetuoso de las demás naciones. Fíjese que la Constitución establece que no se inmiscuye en los asuntos internos de otros países. De ahí el cuidado con el que se tienen que tratar todos estos asuntos. O sea, usted no puede venir con una actitud irrespetuosa con una de las partes, sino sencillamente usted ser respetuoso. Y esto hay que decírselo a ese primer ministro, que no entiende que hay canales diplomáticos, que las naciones se tienen que colocar diferencias y planteamiento, y las soluciones procurarla a través de los canales diplomáticos. Eso es lo que plantea la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Porque de lo contrario no se podría plantear que el propósito es asegurar la paz mundial. Si se entiende que no se debe respetar una nación porque es más pequeña o más grande que otra, ahí se dañó todo. Fíjese que la Carta de la Organización de las Naciones Unidas establece que todos los países tienen la igualdad, sin tomar en cuenta su tamaño, sin tomar en cuenta la geografía, en qué punto del globo terráqueo se encuentra, sino sencillamente su condición de nación. Entonces, todo esto debe tomarse en cuenta en el debate, porque cuando vienen los resabios y planteándose y reacciones emocionadas, usted en lugar de contribuir a una solución lo que hace es que complica. Le podrían decir a usted que tiene miedo, que es cobardía, pero ocurre, las naciones no actúan porque lo diga otro o porque no le guste una reacción que expresó una de las partes o un vinculado, sino sencillamente las naciones reaccionan por realidades. Y lo primero que hacen es recurrir a los canales diplomáticos. Por eso siempre los gobiernos tienen que cuidarse de algunos asesores que no entienden nada de esto y que en ocasiones reaccionan como lo ha hecho este primer ministro haitiano.
Él sencillamente ni siquiera toma en cuenta que existen los tratados entre los dos países, que hay un derecho internacional, sino él ha actuado como el tigre del barrio, que dice, sí, nosotros tenemos que esto siga, sin tomar en cuenta que se tropea y que nada. Pero República Dominicana no debe dejarse provocar y República Dominicana debe reafirmar la posición de que es un país que defiende su soberanía por encima de todos los intereses que se puedan presentar. Esto que decía Juan Pablo Duarte, se produjo un planteamiento cuando estaba la discusión de si la península de Samaná, que la querían como una especie de protectorado. Juan Pablo Duarte rechazó la idea de inmediato, y ahí es que dice que esta república es libre o soberana o se hunde la isla. Entonces, es entender eso, pero nada de llevarse de estos cabezas calientes, que en ocasiones no miden consecuencias. Ojalá esto se pueda ver de esa manera y se encuentre, muy importante, una salida al tema de los productores. Eso no espera, eso es urgente, que tiene que tratarse y hablar con los productores. Uno se pregunta, bueno, ¿y qué hace el equipo agropecuario? Porque un equipo agropecuario debe estar informando al presidente de este tipo de realidades. ¿Cómo se entera el país? Por el grito de los productores, a través de los medios de comunicación. Y eso no debiera ocurrir, debiera tener un equipo que informe al jefe del Estado. Vamos a un cambio y continuamos aquí con Enrique en línea. Saludos amigos, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos felices de compartir con ustedes. Sobre el tema económico vamos a puntualizar un único tema y es la situación del comercio entre República Dominicana y Haití. ¿Cuál es el nivel de envoltura, vamos a decirlo así, de los procesos que se da, pero al mismo tiempo cuál es el nivel de comercio que hay envuelto en todos los puestos fronterizos y cuáles son ya los principales puestos aduanales también en la línea fronteriza entre el comercio entre Haití y República Dominicana? Lo primero que hay que situar, que en promedio por la frontera, registro bien, por la frontera legalmente en promedio entra al país anualmente, y es justamente ya a partir de un estudio que hizo el observatorio dominico haitiano, legalmente entra al país en promedio 230,000 haitianos cada año. Eso es un promedio de los últimos 5 años. Estamos hablando que en promedio legalmente 227,800 ciudadanos, es decir, en promedio 230,000. Hay años que aumenta 240, 225, 235, en promedio es por ahí que anda. De acuerdo al informe, de 230,000 más o menos haitianos en promedio que anda ingresando al país en función de los ciudadanos haitianos que ingresan cada año. Eso en los últimos 5 años. Eso es legalmente, repito, legalmente. Lógicamente hay una masa flotante de haitianos ilegales que entran al país que es mucho mayor, pero como no hay cifra oficial, porque son evidentemente ciudadanos ilegales que entran al país, no tenemos cifra oficial en ese caso, porque son ciudadanos no registrados ilegales. Ahora, los legales son 227,800 específicamente en los últimos 5 años. En promedio, casi 230,000 haitianos. Pero ahora vamos a ver en detalle qué hay envuelto en todo ese proceso del comercio en la frontera dominico-haitiana. Lo primero es lo siguiente, que el año pasado el promedio fue casi de 800 millones de dólares, es decir, el intercambio comercial entre República Dominicana y Haití totalizó casi 800 millones de dólares. Que eso viene siendo más o menos alrededor del 2.8% del total del valor del comercio externo de la República Dominicana. Pero ¿qué pasa? En cuanto a ese proceso de 800 millones de dólares en cambio comercial entre República Dominicana y Haití, tenemos el caso que el 98% correspondió a una balanza positiva a favor de República Dominicana. Por lo tanto, estamos viendo ahí
que Haití, entonces tiene una desventaja enorme. Por lo tanto, nos beneficia más a nosotros el comercio, y por eso Haití es nuestro tercer socio comercial después de Estados Unidos y Canadá. Haití es el tercer socio comercial y lógicamente el primero de la región, digo del Caribe, no el primer socio comercial. Por lo tanto, estamos hablando que es un socio comercial muy importante Haití. Entonces, ¿qué pasa? Alrededor del 90% del intercambio se efectuó por los puestos aduanales en la frontera del total de exportación de nosotros. Estamos hablando entonces que hay un elemento importante, y es que los puestos aduanales también es importante, esos procesos de intercambio comercial, porque pasan por ahí. Estamos hablando entonces de que ese proceso de intercambio comercial también beneficia por la recaudación de impuestos. Pero vamos a ver en detalle entonces los componentes de esos procesos ya de intercambio comercial. Por ejemplo, en la parte agropecuaria, el 58% de las exportaciones es de animales y derivados, está destinada al mercado haitiano, principalmente pollo y huevos. Eso explica porque ustedes ven que los productores de pollo y los huevos están reclamando la apertura del mercado, y es que casi el 60% de esas exportaciones se dedica a ese mercado, y el 19% dedicado al mercado de los vegetales, ¿no? Además, estamos hablando también que la demanda de productos minerales por parte del mercado haitiano representó el año pasado casi un 40% de la cantidad total de exportación. Es decir, el dato importante, la demanda de productos minerales. También lo que tiene que ver con la madera y los productos derivados concentraron el 35% del total nacional exportado, y el 28% en lo que tiene que ver con los plásticos y los cauchos hacia el mercado haitiano. Fíjense cómo yo estoy descomponiendo ahora mismo cómo ha ido este proceso de relación comercial, y evidentemente eso nos beneficia a nosotros. Y fíjense cómo yo descomponía la parte de los pollos, la parte de la agropecuaria, de los vegetales, otros productos médicos también, como una balanza muy positiva a favor de nosotros. Pero ¿qué ocurre? Vamos a los puertos fronterizos. Ok, el mayor flujo comercial se registró el año pasado por la administración de Jimaní, con cerca de un 42% del total de exportación, y básicamente tiene una alta participación la parte de bienes industriales, como por ejemplo prenda de vestir, plástico, en el caso de prenda de vestir, que representó 65 millones de dólares, y el caso de plástico, 47 millones de dólares. Eso es en la parte de la administración aduanera por Jimaní hacia Haití, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando que la aduana de Jimaní evidentemente concentra una alta demanda de transacción comercial entre Haití y República Dominicana. Luego tiene la parte de la salida de productos por Dajabón, por la aduana de Dajabón, con un 30% del total de los exportados, ¿no? Y la cual tiene un alto nivel de concentración en los productos textiles y en el comercio. Fíjense que es diferente, por ejemplo, a la parte que entra por Jimaní. Es decir, la parte del flujo comercial por Jimaní está dedicado más que todo a prenda de vestir y a lo que son bienes industriales. En el caso de Dajabón es más que todo hacia la parte del comercio y los productos textiles. Fíjense que son este proceso comercial, aunque sea para el mismo país como Haití, pero son procesos comerciales de diferente enfoque dependiendo del tipo de aduana por donde entra, ¿no? Entonces estamos hablando que en el caso de los productos textiles tuvo un nivel de concentración de un 48%. El caso de algodón, por ejemplo, tuvo lo que es un ingreso del país por ese mercado de 85 millones hacia Haití, ¿no?, de beneficio. La materia prima concentra el 61% de las exportaciones por Dajabón, ¿no? Y vemos entonces lo que es también otros elementos importantes ya, pero en menor cuantía. Es decir, que después de Jimaní, entonces Dajabón viene siendo la segunda zona ya aduanera más importante hacia el mercado haitiano. Luego sigue la aduana de Elías Piña, ¿no?, que exportó el 26.2%, y básicamente está dedicado las exportaciones por el mercado aduanal de Elías Piña hacia Haití, productos de fundición, hierro y acero, que tuvo alrededor de 33 millones de dólares. Luego el plástico, también por productos de molinería, también lo que es cemento, sal y cal. Es decir, fíjense que aunque sea la misma franja fronteriza de un país a otro, el caso de Haití, República Dominicana, los mercados aduanales tienen especialización. Lógicamente, en todos los mercados aduanales
crecen y se producen muchos procesos comerciales de intercambio. Pero hay lo que se llama ya características propias de cada nivel de intercambio aduanal. Por ejemplo, acabo de decir que el caso, por ejemplo, de Elías Piña, más que todo ahí el gran porcentaje de transacción comercial entre nosotros y Haití está dedicado hacia productos de molinería, los metales, fundición, hierro y acero, y sal, cemento. El caso de Dajabón es enfocado más hacia los productos ya textiles y también el comercio, ¿no? Y en el caso entonces de Jimaní está enfocado más hacia los bienes industriales también y prendas de vestir, es decir, prendas acabadas ya, que es diferente a los productos textiles, ¿no? Aunque uno depende del otro, pero es diferente. Entonces estamos hablando que, por ejemplo, en el caso ya de Jimaní, el 66% es bien de consumo que se exportó por ahí hacia Haití, y 1% para medida de capital y materia prima el 33%. En el caso entonces de Dajabón, el 61% entra hacia Haití por materia prima, por el mercado de Dajabón, diferente ya en el caso entonces de Jimaní, que apenas el 33%. Viene de capital un 7% en Dajabón, mientras que en Jimaní un 1%. Y bienes entonces de consumo 32% de Dajabón. En el caso de Elías Piña, el 46% de materia prima, el 1% viene de capital y viene de consumo 53%. Ahora vamos al mercado entonces que tiene que ver ya de Pedernales. Ese mercado es el más pequeño, solamente genera el 1.8% del total del comercio entre Haití y República Dominicana, entra por ahí, y estamos hablando de un mercado evidentemente pequeño, en la cual el 80% es para bienes de consumo, ¿no? Para consumirlo ya, y un 3% viene de capital y materia prima un 17%. Entonces ya vemos entonces la otra parte desde el punto de vista ya aduanal, que es lógicamente la parte de actividad portuaria, que esa parte más que todo va dedicado hacia el mercado ya europeo de los bananos. Entonces estamos viendo que evidentemente los principales mercados de exportación desde el punto de vista ya de la parte que tiene que ver con las aduanas es entonces Jimaní, después el segundo mercado más importante, Elías Piña, y luego entonces sigue también Dajabón y Pedernales. Entonces ya hemos visto como una panorámica general de qué hay en todo este proceso envuelto también del cerrar la frontera, por qué esas provincias y esos comerciantes de esos lugares están exigiendo la apertura de la frontera, y es porque piense que cada nivel fronterizo de provincia entre nosotros y Haití tiene algunas características muy propias, ¿no? Vimos el mercado, por ejemplo, que produce Jimaní, que produce Dajabón, Elías Piña y Pedernales. Entonces eso le permite a usted tener un mayor nivel de panorámica entre los reclamos de una provincia y otra. Que el reclamo, por ejemplo, que está produciendo ahora Dajabón, que ese ha sido un reclamo más insistente que ahora, es diferente al mercado, por ejemplo, de reclamo que hace el mercado de Elías Piña, ¿no? Fíjense que si ustedes se dan cuenta, el mercado de la piña no ha sido tan insistente exigiendo que hablan, sí, el mercado de Dajabón. Y es que el mercado de Dajabón depende más de productos terminados, de consumo, que es la parte del comercio, que son donde más rápido se dañan. Lo dejo hasta aquí y entonces yo vuelvo con ustedes la semana que viene y ustedes siguen con Enrique en línea. Señores, en la República Dominicana hay una realidad que es necesario comentarla en lo que es la línea de respeto entre los partidos políticos. La República Dominicana ha estado logrando un avance, es decir, los partidos han entendido que tienen que respetarse. Eso explica que ya no se ven esas situaciones burdas que vimos en algunos momentos en República Dominicana y que en ocasiones produjeron crisis. Partidos tratando de boicotear las actividades de colectividades políticas adversarias. En este momento se observa en esa parte un avance en República Dominicana. Los partidos políticos entienden que tienen que respetar los espacios de sus adversarios. ¿Y por qué decirlo? Primero comenzó la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral como órgano rector, organizador
de los procesos electorales en República Dominicana, ante la experiencia que van a vivir los partidos en República Dominicana con la elección de sus candidatos, ha suspendido actividades, por ejemplo, en el Centro de los Héroes. Ustedes saben, en el Centro de los Héroes está la Junta Central Electoral del Distrito. La Junta Electoral del Distrito está ahí. Bueno, la Junta ha suspendido las actividades hasta el próximo día 3 de octubre. Es decir, no hay actividades de la Junta Central Electoral. Eso explica que tomó la decisión de que otras oficinas contiguas o cualquier oficina de la Junta Central Electoral le puede dar el servicio que requieran los ciudadanos. Pero le advierte que en la Junta Electoral del Distrito no hay actividades porque durante estos días, van a estar los partidos en sus procesos. Y como la Junta en este caso es el organismo que tiene la potestad de organizar el órgano electoral, se adoptan estas medidas. Eso es muy importante. Pero hay una más importante, y es que los partidos adversarios, por ejemplo, el primero es el PRM, el Partido Revolucionario Democrático, el PRM, tiene su proceso, lo vive en día sábado. En próximas entregas nosotros vamos a comentar los resultados, pero ya sabemos que el sábado es el día del PRM. El domingo está el Partido de la Liberación Dominicana, PLD. De igual modo, se ha tomado la previsión de que los partidos no tienen actividades que puedan encontrarse con las actividades en las que están estas organizaciones políticas. Y eso es muy importante porque se acabó el tiempo, ¿cómo decir que se acabó el tiempo en que los partidos incluso apostaban a boicotearse? Ustedes recuerdan cómo en ocasiones se recibían las caravanas de los partidos, que daban lugar incluso a hechos de sangre desgraciados en República Dominicana, que un partido iba en una caravana para un lugar de República Dominicana o una zona del Distrito Nacional, y grupos de adversarios, sin entender que la política es lucha, pero una lucha que tiene vías democráticas, agredían esas caravanas con el propósito de frustrar su desarrollo o impedir que pudieran llevarse a cabo como la programaron sus organizadores. En este caso se observa una especie, de un lado, de comprensión y la otra, de un respeto pronunciado. Eso es lo que explica que, por ejemplo, están las actividades del partido del PRM, están las actividades del PLD, y ocurre que los partidos adversarios no tienen actividades durante estos días que van a centrar la atención el PRM y el Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Esto es importante porque muestra un avance en el proceso político dominicano. Ese es un punto de avance que es importante darle valor. Y lo otro es que los partidos políticos en República Dominicana han comenzado a comprender que un partido que, por ejemplo, no puede expresar democracia interna en sus colectividades, no puede ser un garante de democracia si mañana toma el poder. De ahí la importancia de que los partidos entiendan
que tienen que respetar sus instancias internas, que tienen que respetarla. En la política es una actividad que ahí no, el respeto no se determina porque usted sea más grande o más pequeño. No, el respeto en política se garantiza sencillamente por la existencia. No importa el tamaño de una organización política. Si está participando en un proceso, es acreedora del nivel de respeto que demanda o tiene la organización mayor en el proceso. Y eso es importante porque a veces hay gente que no entiende esto. Incluso a veces habla, no, usted lo que tiene son 3 gatos. No, 3 gatos en un proceso democrático son importantes. Muy importantes. República Dominicana nació con 9. Un grupo de amigos. Juan Pablo Duarte concibe la idea y forman una organización política, la Trinitaria. Y con una organización comenzaron un proceso, organización, lucha, esfuerzo, y lograron constituir una organización política que es la que hace posible la proclamación de República Dominicana. En política, el número no le dice nada para usted entender que tiene que respetar. Y eso es importante, que en estos procesos internos se entienda. Abandonen esto de que usted es chiquito, usted es grande. No. El chiquito o el grande merecen el mismo nivel de respeto. No importa el tamaño. Y esto también es importante. En la República Dominicana todavía hay dificultad en entender eso. Una parte de los que tienen mayoría entienden que pueden atropellar. Y no saben que con eso se afectan liderazgo. Se afectan. Y otro punto en esto es que los partidos políticos también tienen que entender que se tienen que vincular al pueblo, a la colectividad nacional. Observen un detalle, que ya los partidos políticos están entendiendo esta realidad. Tienen que ir al pueblo. Esa crisis, por ejemplo, que tienen hoy los productores agropecuarios, en especial los productores de huevos y pollos en República Dominicana, que colocan una parte de su producción en Haití. El liderazgo político no puede ser indiferente a ese problema. El liderazgo político dominicano tiene que interesarse, levantar la información, hablar con los productores, ver cuál es la realidad. Y sobre esa base pueden hacer propuestas que ayuden, en este caso, le sirvan de apoyo a las autoridades para dar una solución. Porque ahí está el problema. Bueno, ese problema de los productores de huevos, en el caso que no haya ningún cambio, que todo siga igual, es insostenible, porque fíjese que ya van a botar en un acto público miles de huevos ya dañados, pero van para que la gente vea qué es lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Si no pueden colocar el producto, sencillamente va a llegar el momento que ese producto se dañó. Por esto nosotros vemos como importante una convocatoria. Partido Fuerza del Pueblo. Fuerza del Pueblo ha convocado en este caso su liderazgo, y le ha anunciado al país que la dirección política de Fuerza del Pueblo va el lunes a tratar en Dajabón el tema de primero, cuál es la realidad que existe en estos momentos, un problema como el que afrontan los productores. Todo esto
para presentar su conclusión y qué piensa y de qué manera entiende que se puede encontrar una solución que sea favorable a los productores nacionales. Oiga, se van a trabajar en Dajabón, no en la capital. Y así es que los partidos políticos entran al corazón del pueblo, como decimos. Un partido político que no acompañe a su pueblo ante las dificultades no puede esperar que ese pueblo lo va a apreciar. Y eso explica muchas veces el desgano de gente que participa en política, porque hay gente que ha estado en un partido durante 30 años o más, hoy lo abandona y se va a otra organización política. Esto tiene sus explicaciones, que no la pueden entender los mercaderes de la política. Estos hombres y mujeres que están esperando como una zafra, que siempre en los procesos políticos entran como una especie de nerviosismo y saltan, hacen un compromiso ahora, mañana lo violentan, no lo respetan y se mantienen en todo esto, o que eran paleros en una administración y luego pasan a ser paleros de la organización adversaria a la que enfrentaron antes. Todo eso sencillamente lo que alcanza desprecio en la colectividad nacional. La colectividad nacional cree y confía en un liderazgo político que sea capaz de ser respetuoso y que sea capaz de entender los mecanismos democráticos y que sea capaz de entender las obligaciones y deberes de un partido político. Si actúa de otra manera o manera indiferente, se hace una organización que no va a ganar el aprecio de la colectividad. Y eso explica cómo usted ve en un proceso como el que se da ahora, figuras de la política nacional que hace unos años gozaban de un aprecio y un nivel de respeto en la sociedad. Y hoy cuando lo miden, no representan nada. De un partido, por ejemplo, organizaciones políticas que fueron grandes, como a medida que pasa el tiempo, se han ido empequeñeciendo. El comportamiento. Observe los liderazgos nacionales. ¿Por qué fueron liderazgos fuertes y concitaron respeto en sus colectividades? Sencillamente porque la asumieron y no se le ocurría de que porque perdieron unas elecciones inmediatamente saltar al adversario. Lo que ha pasado ahora en el proceso con Fuerza del Pueblo, ¿por qué Leonel Fernández ha logrado liderar un partido nuevo que se hace grande de una manera histórica? Porque en la República Dominicana ninguna organización política había logrado ser un partido grande en tan poco tiempo. No hay en la historia política. Usted dirá, se dieron situaciones especiales en la historia nacional, pero así, en un proceso democrático, no. Sencillamente, el aval de un líder, la colectividad lo va apreciando, la colectividad llega a desarrollar un nivel de confianza alto en ese líder político, y esto es lo que explica por qué hoy un político como Leonel Fernández encabeza el liderazgo de la oposición en República Dominicana. Sencillamente una conducta de político, un político sistemático, un político trabajador y un político que defiende causas. No es indiferente. Se produce un acto contrario a la Constitución de la República y reacciona, sin tomar en cuenta a quién agrade o desagrade, sino sencillamente defiende la Constitución.
Y eso es lo que espera la sociedad en este momento, la colectividad nacional, que sencillamente la crisis se le busquen soluciones y que todo se haga conforme la Constitución de la República Dominicana. Nosotros esperamos pues, que se encuentre una solución en el menor tiempo al problema que impide a los productores dominicanos colocar sus productos en Haití y que ese intercambio comercial República Dominicana-Haití entre en normalidad y que ojalá los desaciertos del pasado hagan entender la necesidad de que una frontera tiene que tener una garantía de que se respeten los mecanismos institucionales, sin tomar en cuenta quién violente o quién actúe de manera medalaganaria. Esto espera la población. De manera que seguiremos con Enrique en línea y ya habrá tiempo de hablar de los procesos que viven el Partido Revolucionario Moderno, el Partido de la Liberación Dominicana, que son las estrellas del fin de semana en el mundo de la política en República Dominicana. Así terminamos la entrega de hoy. Enrique Fernández, le reiteramos que está muy atento a lo que se produce en línea y esperamos que pronto esté ya con ustedes en la conducción de Enrique en línea.